Shh. Escuchen, hay algo debajo de la cama. La novia. Relato basado en hechos reales. Hola amigos de Debajo de la Cama, me gustaría contarles una historia que se cuenta mucho de donde soy, de aquí de Xochimilco. Pues esta historia me la contó mi madre. También dicen que la conocieron, aquí en mi familia, a la señora María Cristina, la mujer que desapareció. Se cuenta que durante más de 2 décadas, los hermanos Hernández García vivieron con una herida abierta que jamás lograron cicatrizar. Su madre, María Cristina Aguilar García, los había abandonado, sin despedirse, o al menos eso creían. Vivían en una antigua casa de cantera, en el barrio de San Juan, en Xochimilco. El tipo de casa fría, con paredes gruesas, puertas de madera crujiente, y un silencio y oscuridad que se sentía más denso durante la noche. Afuera todo parecía normal, pero por dentro algo no estaba bien. Luis Enrique, el menor de los hermanos, aún recuerda el día que fue por última vez a la casa de su madre. Tenía apenas 14 años y fue a pedirle dinero para unos zapatos para la escuela. Cuando tocó a la puerta, salió un hombre, Julio Ernesto López Suárez, un hombre descuidado y mucho mayor que su madre, con el que ella se había casado años atrás. Él preguntó por su mamá, y Julio, con una voz seca, le dijo: «Tu madre no está, fue a un retiro religioso», y le cerró la puerta en la cara. Eso se lo dijo sin siquiera mirarlo a los ojos. Luis volvió 3 días después, pero ya no encontró a nadie, ni a Julio Ernesto, ni a su madre. Todo estaba vacío, como si hubieran desaparecido en el aire. Las ventanas cerradas, los muebles cubiertos con sábanas, y un extraño olor a humedad, mezclado con algo que no supo identificar. En aquel momento, como a metal viejo, o como a óxido. Los hermanos intentaron denunciar la desaparición de su mamá, pero nadie les hizo caso. Les decían que seguramente se había marchado voluntariamente, pero ellos sabían que no. Conocían a su mamá y sabían que ella no haría eso, que mínimo su madre se los comunicaría, pero se fue sin dejar rastro. Los años pasaron y el tiempo, cruel como siempre, desgastó el recuerdo de María Cristina en la memoria de los vecinos, pero no en la de sus hijos. Aún así, con el dolor encima, decidieron quedarse a vivir en aquella casa, que en silencio parecía observarlos, como si supiera algo que ellos no. Desde el primer día sintieron cosas, un ambiente muy pesado. A veces, por las noches, Luis escuchaba golpes secos y un leve rasguño en las paredes. Una vez, incluso, cuando estaba dormido, escuchó como si alguien estuviera hablando, cerca de él, casi en su oído, despertándolo enseguida. Lo que escuchó era que una voz femenina decía: «No, no, por favor, no». Él despertaba sudando, pues la voz parecía la de su madre. Pensó que era su mente jugando con él, pues extrañaba a su mamá. El trauma de la ausencia sintió que le estaba afectando, pero los sonidos volvían todas las noches. Al parecer, él era el único que escuchaba eso. Lo extraño era que siempre en la misma pared del pasillo que conectaba el baño viejo, esa parte de la casa se sentía más fría, incluso en días calurosos, y de vez en cuando esa pared soltaba un olor extraño, como si algún animal estuviera muerto. Así el tiempo iba pasando, y fue así hasta el 2018, cuando decidieron remodelar la vivienda para rentarla por partes. Contrataron a unos albañiles para renovar los muros, que ya estaban agrietados por la humedad,
Uno de los albañiles, mientras golpeaba con un marro la pared, escuchó un eco, como si algo estuviera detrás. Dio otro golpe, más fuerte. Cuando logró derribar un pedazo, salió un cráneo rodando a sus pies. Lo observó y se dio cuenta que era de una persona. La obra se detuvo y llamaron a las autoridades. Cuando los agentes de investigación fueron, derribaron todo el muro y allí estaba, un esqueleto completo, aún con pedazos de tela, de un vestido blanco de encaje, el mismo que María Cristina llevaba la última vez que alguien la vio con vida. Lo más aterrador fue lo que encontraron alrededor: huellas de uñas marcadas en el cemento, rasguños desesperados, profundos, como si hubiera intentado escapar, como si hubiera estado viva cuando fue emparedada. Los forenses confirmaron que el cuerpo respondía a una mujer de alrededor de 40 años y que la muerte no fue instantánea. El oxígeno debió acabarse lentamente y así murió, desesperada por salir, en la oscuridad, en el encierro y en el horror de saber que fue enterrada viva en su propia casa. Luis, devastado, no podía entender cómo había convivido tantos años con los lamentos de su madre, sin saber que eran reales, pues a pesar de que ella ya no estuviera viva, su espíritu lo llamaba, para que se diera cuenta que ahí estaba. Después del hallazgo, los vecinos comenzaron a hablar. Algunos recordaban haber visto a Julio regresar a la casa un par de veces, muy de noche, sin encender las luces. Otros contaban que una vecina que vivía a 2 casas de ahí les decía que por las noches se escuchaban gritos, a una mujer llorando, y la vecina escuchaba cómo rasgaban las paredes, pero nadie les creyó. Julio Ernesto jamás fue localizado. Nadie volvió a saber de él. Se desapareció, como el cobarde que era. Desde entonces, la casa quedó vacía, deshabitada. Los hermanos se fueron para no volver, pues no podían soportar estar viviendo ahí, sabiendo lo que pasó. La gente cuenta que si pasas por ahí, dicen que aún se escucha un llanto, una voz, incluso rasguños en las paredes, y un susurro casi imperceptible que dice: Aquí estoy. Aquí estoy. Ayuda. estuviste escuchando debajo de la cama.